ahora. Exactamente las 22 horas con 40 minutos. Recién estaba conversando acá con dos amigos de la radio, con dos compañeros de trabajo, con hombres de radio, y me parece precioso. Están haciendo acá un trabajo muy bonito, y yo sé, les decía, que los amigos de esta comunidad nocturna, especialmente los que escuchan radio de noche, esta radio o cualquier otra, son personas que aman el mundo de la radio, y se está realizando un trabajo por parte de uno de nuestros compañeros, de Ariel, nuestro amigo este que sonríe y se le hacen margaritas. Yo lo he contado, me ha controlado en alguna ocasión. Está haciendo su tesis acerca del trabajo de los radiocontroladores, o una labor fundamental en la radiotelefonía. Así es que quedamos con Ariel, que cuando concluya su trabajo, Ariel Droguet, va a venir a comentarnos de qué se trata, porque creo que hay que conocerlo. Así como también me parece necesario conocer a las personas que hacen música, a los músicos, porque le comentaba al inicio del programa, muchas veces uno tiene ideas preconcebidas y no siempre esas ideas son correctas, no siempre esas ideas tienen un asidero real. Entonces me acompaña en el teléfono un amigo que es parte de nuestra comunidad nocturna. Él es Alejandro Viana. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas noches. Hola, Gladys. Muy buenas noches a todos. Bienvenido, pues. Te escucho muy despacito, así que si pudiera subir un poco el... En eso está ahora nuestro amigo Sixto. ¿Ahora me escuchas mejor? Ahora, mucho mejor. Perfecto. Ahora nos escuchamos fuerte y claro. Alejandro, tú eres músico. Te dedicas a la música profesionalmente desde hace muchísimo tiempo. ¿Podrías contarle, por favor, a nuestros amigos auditores cómo surge tu vocación de músico? Mira, la verdad, yo nací y me he criado en una familia en que la música en particular y el arte ha sido una constante a través de las generaciones que tenemos presentes nosotros. Y yo particularmente cuento la leyenda familiar porque ya no me acuerdo. Una vez me preguntaron cuando era chico si quería estudiar algún instrumento. Y yo les dije que sí, que quería estudiar violín. Eso fue mi mamá. Y a la semana siguiente estaba en el conservatorio. Todo empezó así. Pero eras muy chiquito. ¿Qué edad tenías? 7 años. 7 años, o sea, eras más o menos, un poquito más grande que el violín. Claro. Estaba como en primero o en segundo básico, si no me fallan los cálculos, algo así. ¿Ya? ¿Y te gustó? ¿Recuerdas cómo fue la experiencia de tener tu primer acercamiento? Porque además tú fuiste al conservatorio desde muy chiquito. Claro, a los 7 años entré al conservatorio. Y bueno, la verdad, en realidad no fue una cosa como demasiado novedosa tampoco, porque como te digo, yo venía de una familia en que yo tenía, por ejemplo, primos que eran músicos, que su segunda profesión, digamos, era ser músicos, o familiares de la rama de mi mamá que también eran músicos en Galicia, en España. Entonces, si bien era algo nuevo, empezar a practicarlo, no era algo nuevo, qué sé yo, saber del mundo de la música y del arte, como te decía. Ahora, para un niño tan pequeño, ingresar a un conservatorio, aunque no haya sido del todo novedoso para ti porque conocías el mundo de la música, ¿qué tal es el rigor? Porque yo sé que en los conservatorios de música hay una disciplina muy importante. ¿Cómo viviste eso? Mira, la verdad, cuando uno es chico le dicen lo que tiene que hacer y el niño acata y lo hace. Yo creo que esa es la ventaja que tiene el niño frente a un adulto, que como digo yo, y como me ha enseñado la experiencia a través de mis alumnos, los niños no se cuestionan. Entonces ellos en el fondo hacen lo que uno les dice y van adquiriendo capacidades, competencias, etcétera. ¿Ya? Ahora, en mi caso, obviamente, cuando yo empecé había una rigurosidad y una disciplina. Yo estudié en el Conservatorio de la Católica de Valparaíso, que era mucho mayor a la que hay hoy. ¿Ya? Hoy día en los conservatorios, por ejemplo, hay unos cursos como iniciación musical que duran 1 año, que es para si al niño le gusta el tema, qué talentos tiene, la personalidad de él, ¿no es cierto? Entonces eso igual ha cambiado un poquitín, pero obviamente, sobre todo en la música adulta, sigue existiendo esa disciplina. Okay. Y luego, ¿cómo fuiste desarrollando eso? Porque eras muy pequeñito, primero, segundo más, básico, ingresas al conservatorio, y luego ya en tu vida de jovencito, de adolescente. Sí, mira, yo, después del violín, digamos, aparece la guitarra en el colegio,
¿ya? En el colegio en que nosotros estábamos se hacían distintos cursos y uno de ellos es los ramos de música, ¿ya? Entonces en ese ramo uno tenía como un acercamiento preliminar con lo que es la guitarra y un instrumento tan latinoamericano y chileno en particular. Eso en relación a la guitarra, que es otro de los instrumentos que yo manejo, y posteriormente, el año 89, todavía me acuerdo, aparece el bajo en mi historia, en que tuvimos un amor a primera vista y desde ese año no nos hemos separado. ¿Es el bajo el instrumento que más te gusta, con el cual te sientes más cómodo? No. O sea, yo pienso que los instrumentos son eso mismo, o sea, son instrumentos, ¿ya? Menos ni más, pero son instrumentos de la música que yo pienso y siento que está realmente en el interior de los seres, ¿no? Por eso yo digo que cada instrumento, los que a mí me gustan, tiene un momento, tiene una ocasión en la vida. Ya. Y luego de ya bastante tiempo, transcurrido desde los 7 años hasta ahora, ¿cuántos instrumentos son los que tú aprendiste y con los cuales trabajas? Mira, yo trabajo hoy día como violinista, bajista y guitarrista, ¿ya? Paralelamente a esto y por un tema familiar, ya que mi madre es gallega, nosotros también tuvimos un acercamiento a la música y a la cultura gallega en general, y como sabe alguna gente, el instrumento típico, digamos, o el instrumento gallego por excelencia es la gaita gallega tradicional, así se llama. ¿Ya? Entonces, yo desde chico también sentí una curiosidad por el instrumento, además que es un instrumento que, en lo que a mí personalmente se refiere, que genera una conmoción en los seres, un instrumento muy especial. Y yo creo que fue cerca del año 90, un poco antes quizás, que mi mamá en uno de sus viajes a Galicia trajo una gaita. ¿Ya? Entonces con eso yo empecé a trabajar. En esa época no había internet, nada, entonces uno podía hacer lo que, imagínate, acá sin profesores, nada, uno trabajaba con el cassette, digamos, y en esa forma fui aprendiendo, hasta que después hice unos cursos ya en Galicia, en Santiago de Compostela, y con profesores acá también que viajaban a Chile, digamos. Tú sabes que yo siento una fascinación por las gaitas. De verdad, me fascina el sonido. Es algo que me llama profundamente la atención. No sé de música, definitivamente. Sin embargo, ese instrumento particular me encanta. Ahora, tú perteneces y cuando saliste del colegio, ¿qué hiciste? Cuando salí del colegio, estuve dando unas vueltas por ahí. ¿Ya? ¿Anduviste vagabundeando? No, estuve dando unas vueltas en la escuela de medicina, en realidad. ¿Ya? Y estuve dando unas vueltas, pero dije, yo voy a seguir en realidad estudiando lo que me gusta, ¿no es cierto? Que es lo que me apasiona en esta vida, porque yo durante esas vueltas en medicina, obviamente, seguí estudiando música, que era lo que a mí me interesaba. ¿Ya? Pero dije, yo voy a retirarme de esta carrera, que es muy bonita, porque para seguir, digamos, lo que a mí me interesa realmente en la vida, que es el tema de la música. Entonces, yo volví al conservatorio, ¿cierto? Además estudié un año música en la Universidad de Playa Ancha, en Valparaíso. Y eso, ya empecé a trabajar, digamos, tocando los primeros grupos que formé, que están ahí, como puedes ver tú en la página web, salen los links. Y ahora, ¿cómo es eso? ¿Cómo uno se va integrando a ese mundo? Porque, bueno, cuando estudias en el conservatorio conoces a muchas otras personas que tienen los mismos intereses que tú, que es el mundo de la música. Pero, ¿cómo te vas reuniendo con ellos? ¿Cómo van afiatándose para decir, okay, armemos un grupo, una banda, o como ustedes se llamen, asociación, para tocar? ¿Cómo se va haciendo eso? Hay distintas formas en este cuento, porque si tú, por ejemplo, no sé, estás trabajando para hacer un grupo con una propuesta, que quieres decir algo, ¿no es cierto?, dejar, entre comillas, un legado dentro de lo que uno pueda en esta vida, ¿no es cierto?, te junta a trabajar con gente que más o menos esté en la misma onda que uno, ¿ya? Que tenga intereses similares, ¿no es cierto?, y eso, y como decimos los músicos, nos juntamos una vez a tocar, a ver si hay onda. Ese es el dicho de los músicos, ¿no? Okay. Es como una relación de pareja, yo creo. Claro, y a veces son más que de pareja, porque por ejemplo tienes el Jovin Trío. ¿De qué se trata esa agrupación? Jovin Trío
trío es una propuesta que nace en el 2004 o en el 2005, no me acuerdo. ¿Ya? Nosotros somos una agrupación que hacemos música ambiental. ¿Ya? ¿Ya? O sea, estamos enfocados a todo lo que es el tema de los eventos, cócteles, qué sé yo, ceremonias, grabaciones, etcétera. ¿Ya? Y Jovin Trío es una agrupación que está formada por un saxo alto, que tengo el gusto de tocar con un gran maestro y profesor mío, Andrés Bonet. ¿Ya? Tocan además tenemos un contrabajo y guitarra. Esa sería la agrupación, que según los requerimientos se puede reducir a un dúo, por ejemplo, saxo y guitarra. Necesito preguntarte esto porque ya que lo mencionaste, acabo de descubrir que eso es algo que no sé y creo que muchos amigos tampoco saben. ¿Cuál es la diferencia entre un bajo y un contrabajo? Ya, te explico. El contrabajo es un instrumento que es de diapasón libre, pertenece a la familia de los instrumentos de cuerda frotada, por ejemplo, los violines, las violas, la bracho, los chelos, ¿no es cierto?, y el contrabajo, que es el más grave de todo. Y el bajo eléctrico se inventó, si no me falla la memoria, hay que averiguar bien ese tema, que no sé, yo creo que antes del 50, ¿ya? Hay algunos modelos que tienen las mismas cuerdas del contrabajo, ¿ya? ¿Ya? Pero se llamaban bajos de precisión porque no tenían un diapasón libre como el contrabajo, ¿ya? Sino que tienen unas ¿cómo te explico? Unos trastes, unas barritas de metal, ¿ya? En que se indica dónde está aproximadamente la nota, ¿ya? Eso es, y ahí, bueno, nace un bajo de estos bien antiguos por el 50, un Fender Precision en inglés, que es de precisión en el fondo, es decir, el contrabajo es un instrumento de diapasón libre, o sea, hay que saber en qué parte del mástil está para tocar la nota. En cambio, en el instrumento como el bajo, que es en parte de la familia de las guitarras también, al tener esos trastes, desde ese punto de vista es más fácil la afinación, digamos. Aunque hoy día hay algunos bajos fretless que no tienen esos trastes. Y de hecho yo tengo un bajo que me mandé a hacer para mí, y que es un bajo eléctrico pero sin trastes. Se llama bajo fretless, sin trastes en inglés. O sea, eso significa que tú puedes tocar ¿cómo es? El bajo y el contrabajo. No, yo no soy contrabajista, yo soy bajista, claro. Tú eres bajista. Ok, claro, perfecto. Eléctrico. Ya, el bajo lo ubico perfectamente, con el contrabajo tengo un poco más de dificultades porque de verdad de música entiendo poco, pero un saxo y una guitarra definitivamente son siempre maravillosos e imagino que el sonido del contrabajo debe ser lo tienen como para música ambiental, ¿no? Debe dar un tempo exquisito. Ahora, ¿no es